Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La muerte de Belisario Betancur, el presidente de Colombia desde 1982, el año en el que yo nací, hasta el 86, sirve hoy, más allá de los homenajes a la persona, como un espejo a la historia. Y digo un espejo porque cuando uno mira lo que sucedió en el periodo de Betancur, encuentra no solo remembranza, no solo una mirada hacia atrás, sino algunos puntos de reflejo con el presente. Una mirada que desde allá nos dice algunas cosas de lo que pasa ahora, de la Colombia de los 80s a la Colombia de los 2010 y pico, de los éxitos y los fracasos que hay en ese camino, en el camino que yo llevo viviendo en este país. El reflejo más obvio de ese espejo que nos pone la muerte de Belisario es el de la paz. Fue, como se ha repetido bastante, el primer presidente que empezó con los procesos de negociación con las guerrillas de izquierda. Después de él, todos, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, intentaron, todos con distintos grados de fracaso y algunos con éxitos importantes. Santos parece caso aparte en el proceso más complejo con la guerrilla más grande. Entonces, ¿hay un círculo que se cierra? ¿Fue un círculo vicioso o un círculo virtuoso el que arrancó con Belisario? Con Belisario explotó lo que hoy sigue siendo un proceso inconcluso, el del narcotráfico en la vida política de este país. Además del hallazgo de Tranquilandia, el laboratorio más grande del mundo en su momento de cocaína, en el gobierno de Belisario se desató la violencia de los narcos, tanto contra el Estado, con el magnicidio de Rodrigo Lara, como contra la izquierda, con el genocidio de la Unión Patriótica. Hoy, cuando el país tiene más cultivos de coca que nunca, ¿qué dice el espejo de lo que han sido casi 4 décadas de lucha contra el narcotráfico? Y finalmente, la figura de Belisario, el presidente hijo de un arriero, el hombre que nació de una madre que solo vio crecer a 5 de sus 22 hijos nacidos, ofrece, por su ausencia tal vez de reflejo en la política elitista de hoy, una pregunta sobre las oportunidades de ascenso social. En Colombia, ¿podría hoy el hijo de un rimulero llegar a la presidencia? Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de estos espejos, como los llamo yo, me acompañan esta noche dos personas que tienen miradas complejas, originales acerca de lo que es Colombia y que podrían hablar de cualquier tema, pero hoy los ponemos a hablar de Belisario Betancur, aprovechando que nos da esto para hablar del pasado. Me acompaña esta noche Enrique Serrano, es escritor, da clases en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, es el autor de este libro que se llama ¿Por qué fracasa Colombia? Gracias por estar aquí, Enrique. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y Alejandro Gaviria fue ministro de Salud, es escritor, es economista, hoy es el director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, autor de este libro que se habla un poco con el libro de Enrique Serrano de ¿Por qué fracasa Colombia?, que se llama Alguien tiene que llevar la contraria. Alejandro, gracias por estar por acá. Muchas gracias, Daniel. Saludos a Enrique, a los televidentes y gracias por la invitación. Y entonces, pude venir a acompañarlo, ¿no? Finalmente, sí, finalmente. Ya ahora en su nuevo rol de intelectual. Académico, no, o sea, es intelectual, que es una palabra antipática, dijéramos académico y observador de la realidad. Yo creo que ahí esa categoría de intelectual es complicada, pero yo los pondría a ustedes, a los dos, como intelectuales. Aunque no sé a usted si le guste ser un intelectual. ¿La figura le gusta, Enrique? Puede que sí, pero es problemática. Es problemática. Yo creo que los dos tienen como rollos originales, más allá de si son verdad o no, son rollos enteros de lo que es este país, que nos sirven hoy, que recordamos a Belisario Betancur. Voy a arrancar por el cuento de la paz, que es como el más mencionado, y lo traigo a cuento con estas palabras de Belisario Betancur, que fueron las que pronunció luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Buenas noches, colombianos. Me dirijo a mis compatriotas, a todos mis compatriotas, sin una sola excepción, para decirles palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de fe en esta hora dolorosa, de tan dura prueba para nuestra querida patria. Sé que esa fe y esa esperanza pueden haberse disminuido en algunos de ustedes,
al ver la respuesta negativa de ciertos grupos a la política de la mano tendida para trabajar por el engrandecimiento de Colombia, si bien esa política la han aceptado otros grupos guerrilleros, los mayoritarios, con quienes se suscribieron también acuerdos que se están ejecutando para la consolidación de esa paz tan querida y tan anhelada. Bueno, y hartos eufemismos tenía Belisario, pero después de la toma seguía con la mano tendida. Sin duda, Belisario no solo tenía una muy buena intención, sino recursos que pertenecían a otra generación, digamos, a un mundo que ya no existe ahora, en el que se hablaba de un modo distinto y se pensaba en resolver los problemas de una manera cabalmente distinta, porque no olvidemos que nació en 1923, creció en un ambiente en el que Colombia era fundamentalmente un país rural. Él pensaba, y muchos de su generación pensaban, que esto se manejaba efectivamente como una finca, como un lugar en el que hablar de un modo franco resolvía los problemas. Y pues eso nos parece hoy un poco extraño. Y arranca en ese momento algo que se volvió un tema de todas las presidencias. Y ¿hay alguna reflexión acerca de por qué es el primero y qué sucedió a partir de ese momento? Es decir, ¿qué cambia en ese momento en la forma de ver a los grupos armados y se concluye eso de alguna manera recientemente? Yo creo, Daniel, lo primero que me sorprendió también fue el discurso, ¿no? Las palabras son de otra época. Son 30 años, pero el país ha cambiado mucho, ¿no? Hay cierto sosiego, un cuidado del lenguaje, que es de otra época. Yo creo que en eso hemos involucionado. Me parece que, en todo caso, un legado belisario, ¿no? El trato de pensar el problema. Se hizo desde entonces una asociación que fue exagerada más adelante entre lo que se llamó las causas objetivas de la violencia, la forma, lo que necesitábamos para resolver el conflicto. Este país desde esa época se volvió un país experto en los violentólogos. Pero yo creo que esa semillita que nació allí después germinó, ¿no? Pero hay una gran paradoja, que fue lo primero que pensé cuando estaba viendo el video. Si uno mirara qué eran la FARC, qué era el M-19 y los grupos armados en Colombia, eran organizaciones que sumaban en su conjunto ¿cuántos hombres? No más de 3.000, 4.000, 5.000, era la obsesión del momento. Si uno se va hacia adelante, hacia la mitad de la década del 90, o sea, 10 años después de este video, esas organizaciones armadas ya eran ejércitos bien apertrechados como producto del narcotráfico. Eso que nos iba a pasar, esa aceleración del conflicto, esa tragedia. Medellín en el año 92 es la ciudad más violenta del planeta. No se ve en ese video. Lo que estaba ocurriendo en los años 80 era que el narcotráfico iba a cambiar el país, iba a reestructurar la moral. Estaba en ese momento ya cooptando los partidos tradicionales. Como dijo alguna vez la investigadora Mary Roldán, el fútbol se volvió narcofútbol, la justicia narcojusticia, la política narcopolítica. Y la guerrilla narcoguerrilla. Y la guerrilla narcoguerrilla, y por eso esa guerrilla se volvió una guerrilla tan importante. Eso ahí no estaba, ¿no? Todavía, claro. Todavía ese poder transformador del narcotráfico en la sociedad colombiana se intuía de mil maneras, pero no estaba allí presente. Sí. Y la década que vendría desde esa declaración, yo creo que fue la década tal vez más difícil de Colombia en los últimos 100 años, ¿no? Belisario, y usted señalaba, nació en el 23 y fue un laureanista, ¿no? En su ascenso por el Partido Conservador, pero hay una ruptura con esa forma del Partido Conservador de ver a los grupos ilegales, a los bandoleros, y se entiende de alguna forma la insurgencia como unos alzados en arma políticos, por primera vez. Sí, el pensamiento conservador se resquebraja en los años 60 y empieza a ver la sociedad que tiene al frente y los desafíos tremendos que tiene, y se da cuenta de que tiene que pensarse de otra manera. El laureanismo responde además a un país, como digo, casi completamente rural, el país del post-1948, el país en donde Bogotá tenía 350.000 habitantes. Es decir, las revoluciones verdaderas, y en eso estoy de acuerdo con Alejandro, han ocurrido silenciosamente, cosas que nadie decidió. Por ejemplo, el narcotráfico. Por ejemplo, este cambio dramático que supuso la llegada de la mujer a la vida laboral y al estudio. Todas las transformaciones que supuso además la dimensión demográfica
el hecho de que ya no tuviéramos familias de 6 hijos, sino de 4, de 3, de 1. Esas son las verdaderas cosas que cambian en las sociedades y las cambian para siempre. Entonces, Belisario durante su vida vio cómo todo eso pasaba frente a sus ojos, a veces incluso superándolo y superando a la sociedad en la que vivía, pero se dio cuenta de que había que buscar formas nuevas. En eso, estoy de acuerdo con Alejandro, fue un pionero y una persona que merece no solo el reconocimiento del mérito por ello, sino la comprensión que podemos tener desde hoy con alguien que tenía muy pocos medios para cambiar cosas gigantescas que lo superaban. ¿Y hay algún error es decir, podría hablarse, y yo me imagino que hay unos sectores de la derecha que después reinterpretaron como a la insurgencia como organizaciones terroristas, hay un error ahí al reconocer una agencia política que después obsesionó a la vida política colombiana durante los siguientes 40 años? ¿O es el reconocimiento de algo que estaba ahí? Sería difícil juzgarlo como un error en retrospectiva. De pronto ese discurso de las causas objetivas en ciertos aspectos sirvió para justificar la violencia. En muchos casos, en otros no. En otros sirvió también para buscarle salidas a un problema que tenía Colombia. Yo no lo vería como un error. Yo creo que fue la primera persona que dijo, para resolver este problema tenemos que transformar la sociedad. Sí. Tenemos que incluirla aquí. Piensen ustedes además que el mundo era distinto. En ese mismo año 85 era nombrado Mikhail Gorbachev como jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética y habría de llevar implacablemente el mundo a una transformación irreversible. Luego, en verdad, todas las sociedades estaban en un trance en el que, vistos desde ahora, pues, las cosas tremendas que se avisoraban no se veían. Cuando uno está al borde del abismo, no ve el abismo. Le parece que puede seguir todavía caminando por la orilla. Y eso fue lo que le pasó a Belisario entre los años 82 y 86. Efectivamente, la sociedad ya no podía ver que se estaba precipitando en una gran cantidad de transformaciones que no necesariamente la destruyeron, pero que sí la aporrearon en el descenso, de un modo, por el hecho fundamental de que nada de eso fue planeado, ni programado, ni entrevisto, ni por la izquierda ni por la derecha. Déjenme, les pongo a Belisario más de 30 años después, esto debe ser del 2016, en la fase final de los diálogos de La Habana, donde él fue consejero permanente del presidente Juan Manuel Santos, animador de ese proceso, y hay ahí una sensación de este proceso de La Habana con las FARC como un proceso de cierre de lo que fue el inicio de su gobierno. Creo que la paz tiene otros componentes metafísicos, más profundos. La reconciliación. Y algo que los campesinos antioqueños, y yo sí que lo soy, se dice, baraje y vuelva a dar, y aléjala del poncho. Pues yo creo que ha llegado el momento de barajar y volver a dar, y reconciliarnos los unos a los otros. Y en esa reconciliación de los unos y los otros, pido perdón a quienes ofendí y doy las gracias a quienes me iluminaron y me ayudaron. Pero queremos la paz y yo espero la paz de La Habana. Y lo que seguirá será más arduo, pero tenemos que tomarlo como tarea, todos los colombianos. Pero todavía es tiempo, a mi juicio, de buscar ese nuevo país, porque lo tenemos en la palma de la mano. Pienso que estamos viviendo un momento estelar en la historia de Colombia y que no debemos dejar que ese momento estelar escape de nuestros alcances. Fue una entrevista de la periodista Margarita Rojas de Caracol Televisión, y ahí yo me pregunto si no es decir, si todos estos 40 años de paz, y mucha gente lo piensa, tal vez aquí hay una gran entelequia. Colombia sí vivió una guerra y tal vez su guerra fue más fuerte en su relación con el narcotráfico, pero que este rollo de la guerra era muy pequeño y nos obsesionamos con la guerra, con la violencia mucho tiempo y digamos que dejamos de ver otras cosas importantes. Si uno lo mira esta entrevista,
puede pensarlo así, una entelequia, ¿no? Llevamos a esa esencia donde supuestamente estaban todos los problemas y vamos a resolver eso y todo será distinto. Sobre todo Pero hoy, detrás, ¿no? sí, hoy parece así, esa mirada retrospectiva que siempre es injusta y siempre es fácil. Pero también se puede mirar de otra manera, Daniel y Enrique, y es que la paz con un grupo guerrillero, el que fue más importante y tuvo un peso específico más amplio, también ofrecía una oportunidad simbólica más allá de un acuerdo de paz con un grupo específico. Y eso permitía la paz también. O sea, que fuera una entelequia no en el sentido peyorativo, sino en el buen sentido. O sea, que fuera un propósito estrecho que pudiera ampliarse y se volviera un poco más allá. O sea, la paz que desborda sus propias fronteras. Yo creo que eso es lo que veía Belisario. Y cuando yo miro ya, reflexionando un poco sobre mis últimos años en el gobierno, la paz fue muchas cosas. Por ejemplo, una que la gente no reconoce, una excelente estrategia internacional de relaciones exteriores. Que continúa. Que permitió a que Colombia tuviera una voz que no había tenido históricamente en muchos escenarios internacionales. Ahora como académico, cuando yo hablo con investigadores y muchachos jóvenes, ven en la paz una oportunidad, por lo menos un nombre simbólicamente, para desbordar sus investigaciones y llevarlas a las zonas rurales y tratar de hacer un tema allí. Entonces, llamamos paz a todo. Que fue un problema, y para un académico que le gustan las definiciones claras es un problema, pero también era una oportunidad. Claro. Era una oportunidad para coger esto que eran los diálogos de La Habana y volcarlo y volverlo una disculpa y una excusa para transformar la sociedad. Y eso veo yo en este discurso, ¿no? Una esperanza tal vez grandilocuente, pero esperanza al fin y al cabo. En este libro, Enrique, usted es muy crítico de la obsesión reciente, dice usted, con una mirada histórica que es de 400 años, nuestra obsesión reciente con la violencia y nuestra asociación, el volver esencial, la violencia y por ende la búsqueda de la paz al ser colombiano. Y Belisario era un maestro en eso, ¿no? Él estaba obsesionado con la paz, por ende con la guerra. Sí, lo que pasa es que efectivamente cuando se ha vivido mucho en paz, cualquier cosa es guerra. Si usted mira la perspectiva tradicional de la sociedad colombiana, se parece muy poco a lo que estamos viendo todos los días en Siria y en Yemen y en sitios donde toda la sociedad está comprometida con una cosa indiscriminada que destruye barrios, ciudades de un modo implacable. Comparado con eso, piense usted cuál ha sido la característica fundamental de la guerra en Colombia. Es, primero, en las fronteras de colonización, en sitios muy lejanos de la auténtica sociedad. De oídas llegan las historias de la brutalidad de unos y de otros, pero nunca es una brutalidad generalizada. En ese sentido, yo siempre he combatido la idea de guerra civil y de la obsesión de guerra civil que los violentólogos han tenido. Incluso se gradúan en doctorados en todo el mundo con la guerra civil colombiana. Eso contrasta mucho con lo que efectivamente, y en palabras de Belisario lo podemos vivir, es un intento de reconciliación, de que los pocos que son actores de violencia se calmen y tomen el ritmo de los demás. Porque en realidad la sociedad es inerme. El 95%, quizá el 98% de la sociedad es inerme frente a este 2% de actores envalentonados por el hecho de que haya poca autoridad y poca respuesta contundente a sus acciones violentas. En ese orden de cosas, incluso en los tiempos de Belisario, el M-19 no representaba sino una fracción pequeñísima de la sociedad y por tanto no podía ser visto como semejante actor tan inmenso que fue convertido después del Palacio de Justicia. Es más, yo me acuerdo que en esos tiempos hablábamos del M-19 como una organización que en realidad no tenía futuro, ¿no? Cuya perspectiva era inevitablemente negociar con el gobierno. Y cuando se hizo la negociación aparecieron otras ramas de lo que podemos llamar la verdadera sustancia de la sociedad, que incluso en términos violentos ha matado más gente por riñas y por cuestiones de mal manejo del alcohol o por cuestiones de celos que por los asesinatos políticos en un sentido estricto. Y ahí no le cabe, y bueno, nadie quiere darle palo, obviamente el señor se murió hace muy poquito, pero hay una mirada crítica acerca de lo que comenzó ahí con Belisario. Yo creo que voy a tener una mirada crítica en este sentido, Daniel. Yo estaría de acuerdo con Enrique en que en los años 80, en esa época, eso que llamábamos guerra o conflicto, no sé qué nombre se le daría en esa época, se comenzó a darle por los violentólogos ese nombre. Era una exageración. Ahora, si yo me voy hacia adelante, ya no lo era.
porque las cuentas que hoy en día tenemos, si uno puede afinarle de alguna manera, hablan de millones de víctimas. Colombia a finales de los años 90 era un país donde sociedades estaban conectadas de manera marginal por avión. Sí. O sea, ese conflicto ya tomó una dimensión años más tarde que puso en juego la sociedad colombiana. Ese conflicto mezclado con todo, porque tuvimos el efecto de ese conflicto, el narcotráfico y después lo que sí fue casi una guerra. Sí, es la reacción del paramilitarismo, que en esa época era un fenómeno absolutamente marginal. Entonces lo que vendría después en los años 90 fue muy distinto y que se justificaría la obsesión, pero esa obsesión creó el problema. Claro. O en parte. Lo que pasa es que efectivamente sí había un fermento de un problema gigantesco que después en los años 90 reventó. De hecho, íbamos a hablar de los 25 años de la muerte de Pablo Escobar. Sí, exacto. Esa circunstancia supuso ya activar factores de desafío a la sociedad tan terribles que pues la cambiaron irremisiblemente. Toda una generación creció con el temor de la guerra, aunque no viviera la guerra propiamente dicha, sino que estaba en las orillas. Y esa guerra, como digo, se trasladó a muchos ámbitos, incluyendo el ámbito internacional. Y efectivamente la sociedad se volvió más peligrosa, más problemática. Y eso ya se vislumbraba en la presidencia de Belisario Betancur. Cuando regresemos hablamos del hallazgo de Tranquilandia, el laboratorio de coca más grande del mundo en su momento, del asesinato sistemático de líderes políticos de izquierda, de la Unión Patriótica. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de la presidencia de Belisario, de lo que nos dice acerca de dónde estamos hoy en día y de los momentos y los elementos que se han repetido y lo que empezó tal vez en esa época de Belisario, lo que se avisoraba con el hallazgo, por ejemplo, de Tranquilandia, es lo que estamos viviendo hoy, que se ha transformado de muchas maneras. Así registró la prensa de Estados Unidos el hallazgo en ese entonces del laboratorio más grande de cocaína encontrado hasta el momento. That a major cocaine factory had been shut down in his country contained what seemed like a record number of superlatives. But any record set in that area was overshadowed by the record set in the drug bust itself. Bob Simon in New York narrates our report. It was the biggest bust anywhere, anytime. 13 tons of cocaine from the jungles of Colombia, worth $1.2 billion in the streets of the United States. The Drug Enforcement Agency in Washington called the operation mind-boggling. Airborne Colombian police, accompanied by a U.S. narcotics agent, began the raid 10 days ago. They encountered fierce resistance when they hit the ground. When it was all over, they had 11 bodies to show journalists, and they had arrested 40 people, including an American pilot. They also had documents incriminating officials in the Colombian government. The camp was in the deepest Colombian jungles, 700 miles south of Bogota, and it was a complete community, a cocaine community, with 5 runways equipped for night landings, a power plant, sophisticated communications, a very impressive arsenal, even livestock. The U.S. Embassy says it was all under the protection of the armed wing of the Colombian Communist Party. 13 tons represents 25% of all the cocaine consumed in the United States in 1 year. Y ahí empieza una tragedia para este país, la asociación entre Colombia y cocaína en Tranquilandia, Alejandro. Yo creo que había empezado un poco antes. Yo tuve la oportunidad de estudiar este fenómeno cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado. Colombia se consolida como el principal exportador en el año 78. Es la primera vez que un agente de la DEA dice Colombia exporta el 80% de la cocaína que llega en Estados Unidos. Tranquilandia ya era ese proceso un poco avanzado, ¿no? Estaba empezando, eso sí, en este momento, algo que alimentaría el conflicto en la década de los 90, que eran los cultivos ilícitos. Porque lo primero que hizo Colombia fue quedarse con las rutas de exportación hacia los Estados Unidos, pero la pasta y la base se compraban en Perú y Bolivia, se transformaban en estos laboratorios, muchas veces en selvas y ciudades colombianas, en los dos, no solamente en la selva. Y Colombia se quedó con las rutas, desplazando a los cubanos, americanos, a los argentinos, a los chilenos, a los mexicanos, a los centroamericanos que trataron de quedarse con esas rutas, pero se consolidó el poder y el monopolio casi de lo que eran los carteles colombianos en este momento.
Y el país, siento yo, por las prioridades del gobierno de Belisario todavía no sabía lo que se venía. No se entendía del todo lo que iba a estar en el futuro y el poder de esto. El poder transformador de la sociedad no se conocía en ese momento, no se intuía todavía. Yo creo que además pasaba una cosa silenciosa también importantísima, y es que cambiaba la concepción que el país tenía de sí mismo y empezaba a ser protagonista de algo. La verdad es que un país que nunca había protagonizado nada se había convertido por la vía negativa en un verdadero actor del sistema. Yo creo que con lo terrible que ha sido el flagelo del narcotráfico para nosotros, de todos modos nos metió en el mundo. Y nos metió en el mundo, y la verdad es que la Colombia de hoy, como lo decimos aquí, es un país diferente porque está vinculado con lo que está pasando en el mundo. Ya no es esa autoexcepción, ya no es ese Tíbet suramericano del que se hablaba en los 60 y en los 70. Y ese país vinculado pues tiene los problemas que tienen los países que negocian incluso cosas ilegales, hasta ha podido aprender a reivindicarse en ese horizonte, pero ya existe y la generación que hoy tiene menos de 30 años no alcanzó a conocer ese mundo del que hablaba Belisario, ese mundo de nuestros pequeños problemas manejados por nosotros mismos en un tono menor. Colombia había sido un país muy aislado, con una economía muy cerrada, con una geografía endemoniada. La frase del Tíbet suramericano de Alfonso López Michelsen describía esa Colombia incluso de los años 70, ¿no? Sí. Cuando él trató de hacer una primera apertura económica y puso a Japón como paradigma en su momento. Hay un profesor venezolano hoy en la Escuela de Gobierno de Harvard que dice que después del café Colombia no ha tenido ninguna buena idea. Esto es, Colombia no había sido exitoso a la hora de generar historias exportadoras de éxito. Nuestros empresarios vivían mirando hacia adentro, ¿no? Y muchos han interpretado el narcotráfico como una especie de reacción contra eso. Un sector privado anquilosado, incapacidad de conectarse con el mundo. Y nos conectamos de esta manera. Y una sociedad cerrada. Absolutamente cerrada, ¿no? Yo voy a contar una historia personal, compleja, en Medellín, con un primo mío que había vivido en Nueva York, se fue muy joven. Y yo creo que se conectó con uno de estos tipos, ¿no? Y yo vi, eso eran finales de los años 70, una persona que seguramente creo que estaba en los orígenes del narcotráfico, yo no sé qué pasaría después, hablando inglés, y a mí me daba risa. Era tan extraño ver en Medellín una persona hablando inglés que le producía a un niño de pocos años esa reacción. Como lenguas. Sí, sí, ¿qué es esto tan raro, no? En una sociedad absolutamente aislada del mundo, ¿no? Esta forma de insertarnos a los mercados globales, de conectarnos con el mundo fue, eso sí, Enrique y Daniel, y televidentes, absolutamente trágica. Porque la estela de muertos, el legado violento, la forma como cooptó toda la sociedad colombiana. Lo que produjo años más tarde, transformó esa sociedad y todavía estamos viviendo las secuelas, ¿no? Hoy en día tenemos las mismas 200.000 hectáreas. Y entonces déjeme hablar un poquito de eso, porque estos son el registro de cultivos ilícitos que hay hoy en Colombia, un registro histórico de los últimos años, que si ustedes hablaban del vaso medio lleno del narcotráfico, esto habla del fracaso, ¿no? Y la línea azul es el número de hectáreas de cultivos ilícitos según las mediciones de las Naciones Unidas desde el 99 hasta el 2017. Y estamos en el 2017 en más o menos 170.000 hectáreas, es decir, estamos muy cerca como estábamos en 1999. Las barras rojas son la erradicación manual y aérea, creo que ahí en esa debemos tener manual y aérea. Y entonces aquí hay un evidente fracaso, al menos en lo que tiene que ver con la lucha en sí contra el narcotráfico. Sí, lo que pasa es que el mundo tampoco se ha movido en una dirección favorable. Es decir, si las cosas en términos globales hubieran apoyado, pero pasará sin remedio, lo digo sin pretender ser profeta en la materia, como en Italia, y es que la mafia se legalizó. Es decir, el narcotráfico se integrará irremisiblemente con la sociedad y con la economía. Ya en buena medida lo ha hecho, y no lo veremos, ¿no? O fingiremos que no lo vemos, pero en todo caso es parte de la fuerza de la nueva sociedad, aunque resulte muy difícil reconocerlo. Si efectivamente no hemos tenido una buena idea después del café, la perspectiva es que nos metieron en una buena idea, en una idea fatal, también trágica,
que pues, ha dejado una estela de muertos y de tragedia, que incluso cambió la concepción hasta ideológica de la sociedad, la configuración de la nueva ideología, de la nueva partición de la sociedad, el hecho, por ejemplo, de esta mentalidad de clase media que caracteriza hoy al colombiano. Todo eso viene en buena medida de los ingresos adicionales tan dramáticos que el narcotráfico pudo y de los negocios y de los asuntos que abrió. Déjeme decir algo sobre esta gráfica, porque alguien podría mirarla y decir, no ha pasado nada. Y de pronto si uno la mira en una óptica muy estrecha, que es la cocaína que sale de Colombia y llega a los Estados Unidos, seguimos llegando con el 80% de lo que fuera. Hoy en día alimentamos mercados globales que no solamente están en el mundo desarrollado, sino en desarrollo. Por ejemplo, Brasil es un gran consumidor. El segundo consumidor, entiendo, en volumen de cocaína del mundo. Y eso ha cambiado un poco. Pero ¿qué ha pasado? Colombia de alguna manera se adaptó como sociedad. Y los efectos del narcotráfico en la vida política, en la vida pública, incluso en los homicidios, son mucho menores de los que fueron en esa primera instancia. El periodista Pascual Gaviria, que usted lo debe conocer, es su hermano. El poder destructor del narcotráfico. 500 homicidios en diciembre en 1992. 500 homicidios, que creo que es más o menos la cifra de todo el año hoy. Yo voy a utilizar una palabra, una metáfora un poco manida, pero es como si hubiera domesticado el fenómeno. Hoy en día el fenómeno es mucho menos negativo para el conjunto de la sociedad. Eso, un tema. El segundo es que la gráfica no nos dice un tema, y es que la división internacional del trabajo ha cambiado sustancialmente. Ya Colombia está haciendo una partecita aquí, pero son los mexicanos los que están haciendo buena parte del tráfico, tanto que muchos están viniendo a comprarla aquí, y son ellos los que se están quedando con el grueso del negocio. ¿Y eso es parte de la domesticación colombiana? La domesticación colombiana, que ya hacemos una parte. Aquí hacemos la parte de cultivo y transformación primaria, pero el grueso del negocio está en la exportación al por mayor y en la venta al detalle en los Estados Unidos, y Colombia ya está por fuera de ese negocio. Sí. Cuando yo traté de entender las razones por las cuales Colombia se había quedado con ese mercado, encontré que Colombia tuvo incluso un papel importante en la distribución al detalle en los Estados Unidos con los migrantes colombianos que habían partido de la crisis de la industria textil. De esa cerrazón colombiana viene una crisis económica, nuestra falta de éxito económico, salen unos migrantes de Antioquia y esos migrantes se vuelven fundamentales a la hora de consolidar a finales de los 70 el negocio en Estados Unidos. Colombia ya se salió de ahí. O sea, Colombia se quedó con un pedacito hoy en día más pequeño del negocio. Hay gente que sigue diciendo que el narcotráfico representa el 30 o el 40% de la economía. Esas son ilusiones. Hoy en día no puede representar más del 3 o 4% del PIB a lo sumo. Pero, y entonces para el proceso de domesticación, el narcotráfico, y sobre todo esto ya se veía en el gobierno de Belisario, en la época de Belisario, tuvo unas relaciones importantes con la política de extrema derecha y con la política sistemática de eliminación de fuerzas de izquierda. Les voy a poner un extracto de lo que dijo el entonces, era senador Pardo Leal en ese momento, en el 80, era candidato presidencial. Esto fue días antes de ser asesinado. Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica. Los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. Pocos días después de eso fue asesinado el candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, y esto fue en el 85, en el antepenúltimo año del gobierno de Belisario Betancur, cuando ahí el narcotráfico, el paramilitarismo estaban entremezclados en lo que sería una estela de violencia política muy grande en Colombia. Lo que pasa es que estas bandas se formaban sin que el Estado pudiera hacer nada para impedir ni su creación ni su expansión. La debilidad estructural del Estado era tan dramática, se había revelado como suficiente hasta los años 80 y en realidad lo que se vio era que la superaba con creces. No había con qué combatir
a estos grupos. Y había sido cooptado, ¿no? Porque digamos Además, que ahí había una participación importante de fuerzas estatales, como se ha venido a saber después. Ahí es donde pasa de todo, porque es que en el fondo es muy difícil entender en qué momento ese paramilitarismo y esa guerra política se junta con el narcotráfico y se suman las fuerzas del Estado y empieza este conflicto, ¿no? Hay un incidente perdido en la historia, se ha contado muchas veces, que es el secuestro de Marta Nieves Ochoa. Y es donde se plantea en ese momento ya una guerra entre los narcotraficantes y ciertos grupos guerrilleros. De esa semilla, eso se vuelve ya una guerra de paramilitares contra cualquier persona que se pareciera a izquierda. Hay una alianza con las fuerzas del Estado. La guerrilla, por el otro lado, también comienza a entrar en el negocio de los cultivos ilícitos. Y el narcotráfico cambió nuestro conflicto de 5.000 personas. La FARC creo que tenían 2.000 en la época que estaba hablando Belisario al comienzo del programa. 10 años después tenía más de 20.000 hombres. Y era un ejército bien apertrechado que estaba comprando armas por todo el mundo. Sí. Además hay una cosa... Y entonces, Perse, déjeme, voy a la pausa y hablamos de lo que se avisoraba en ese momento, tal vez no por Belisario, que tenía, diríamos, una ingenuidad metafísica frente nacional hacia lo que se venía. Ya regresamos. El genocidio de la Unión Patriótica, la violencia paramilitar, la mezcla entre narcotráfico y política, empezó y arrancó tal vez con mayor fuerza durante ese gobierno de Belisario Betancur, y uno ahí sí siente que Belisario Betancur parecía un político de otra época, en ese sentido. Sí, y en general todo el cuerpo político tenía muy poca idea de lo que iba a venir después. También los medios de comunicación, en general toda la sociedad ignoraba las consecuencias tan dramáticas que eso habría de tener. Pero en general, como digo, esa metáfora del borde del abismo, el país estaba por saltar y alguien lo empujó, digamos, el narcotráfico lo empujó a una cantidad de cambios que hicieron irreversible la formación de la sociedad tal como la conocemos hoy. Con todas sus imperfecciones, atravesada ferozmente por el narcotráfico, con una derroche de violencia que nunca había conocido, etcétera. Y sin embargo se formó una sociedad que todavía no cambia radicalmente de talante. Sigue siendo esencialmente conservadora, una sociedad que se asusta por lo que pasa en la calle del lado. Sigue siendo el que se encierra en su casa a ver qué pasó y se levanta tímidamente al día siguiente a ver cuáles fueron los resultados, como pasaba, por ejemplo, en la Medellín de los años 90, como pasó en Bogotá cuando se ponían las bombas en el 89, 90, 91, la gente se levantaba a ver qué había pasado. Efectivamente, no podía creer que su sociedad hubiera devenido en semejante cosa tan terrible. Y esa es una narrativa muy distinta a la de el narcotráfico como un fenómeno que se asentó en una sociedad donde había gente avesada, donde la ley que reinaba era la del vivo y no la del bobo. Yo no creo en esa narrativa, es una narrativa de autoculpa, es como si tuviéramos una ventaja comparativa inmoral. O sea, los colombianos teníamos una falta de ética que superaba la de los ecuatorianos, los mexicanos, entonces por eso nos quedamos por el negocio. Esas interpretaciones moralistas de la historia generalmente son carretas. Yo se la dejo para los púlpitos, a nuestros grandes vengadores morales, pero no creo que sean así. Hace aproximadamente un mes leí un ensayo de Jorge Orlando Melo, que escribió sobre la Medellín de los años 50 y 60. Lo leo yo, eran los barrios de Medellín. Él vivió con una familia de clase media que se mudaba de un barrio al otro. Era un pueblo grande de costureras. Mujeres básicamente hacían vestidos aquí y allá, una sociedad absolutamente parroquial. ¿Quién iba a pensar que esa sociedad, ese pueblito de costureras, todavía con las tradiciones casi del siglo XIX, donde los curas dictaban las normas de conducta, donde yo crecí de alguna manera echándole moneditas a un carro que parqueábamos al lado del pediatra, ¿de acuerdo? Esa ciudad iba a ser la ciudad más violenta del mundo. Eso era imposible de prever. Y yo creo que lo trágico de esta historia, Daniel y Enrique, es que pudo haber sido distinta de pronto. Claro. Yo en algunos artículos que escribí del narcotráfico cité una frase de la poeta polaca Wisława Szymborska, que decía algo así: ¿y qué moral podemos colegir de todo esto? Que ella misma se respondía, yo la utilicé: ninguna. Y como siempre, la sangre rodando por las calles
y algunos ríos y algunas nubecitos de memoria, una cosa como esta. Fue muy trágico, ¿no? Lo que nos pasó. Y entonces déjeme saltar como de esa idea, de esa tragedia, a lo que era en ese momento la persona de Belisario Betancur. Yo decía al principio, hijo de una madre que tuvo 22 hijos y solo vio crecer a 5. El papá era un arriero, llevaba mulas de un pueblo a otro, de Amagá, en Antioquia. Él aprendió a leer en las fondas mientras el papá le iba a caer a las cocineras, o eso es lo que él cuenta. Y esto se sale, y esto digamos que se le sale incluso en esta entrevista del 2016 que le da Margarita Rojas de Caracol. Yo era un tomador de trago frenético en mi adolescencia de estudiante en Antioquia, y tomaba el güero antioqueño, el aguardiente. Y el aguardiente me dejó. Y el whisky lo vi una vez que iba por allá a la distancia. Y tan buenas relaciones como teníamos el whisky y yo, pero mejores relaciones con el aguardiente. Y entonces me tomé el último aguardiente y lo saboreé. Y como que no me supo como en antes me sabía. Y como todos los bambucos que tenemos los antioqueños en torno al aguardiente. Y a lo que comemos. Salve segunda Trinidad bendita, salve frisoles, mazamorra, arepa. Con miraros nomás se parte el alma, no muera yo sin que otra vez... Ahí se me salió el retórico otra vez. El retórico no, el hijo del arriero. Vuelvo con eso. ¿Podría un hijo de un rimulero hoy ser presidente de Colombia? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de cómo nos habla la presidencia de Belisario Betancur hoy en día. Belisario Betancur, el hijo de un arriero. Antes de ir al comentario sobre la entrevista, el fragmento que veíamos antes, hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente qué recuerda de la presidencia de Betancur. Esto es lo que dijeron. ¿Qué es lo que más recuerda de Belisario Betancur? El golpe de Estado que le dieron durante el Palacio de Justicia. Como un señor muy dedicado a temas como de literatura, que escribía bien, que insistió mucho en el tema de paz, que no logró concretar nada. Cuando la toma del Palacio de Justicia, que desde Chandía le pidió de que le dieran al presidente que retirara las Fuerzas Armadas para evitar los problemas que se presentaron. Entonces no hubo esa orden de retirar el ejército. Como dice el cuento, el hombre se llevó ahí el secreto que lo que pasó en el palacio y toda esa vaina, y a la hora él no dijo nada. Todos los medios, o bueno, en buena parte de los medios de comunicación están diciendo que fue uno de los periodos presidenciales más delicados que han ocurrido en el país. La toma del Palacio de Justicia y el desastre armero. Ese señor se encaneció en 8 días. Siempre escuché los poemas que escribía. ¿Le gustaba? Sí, muy bonitos. Eso fue lo que más me marcó de él. La tragedia de Armero y la voz ronca, cuando declamaba. Su poesía, su capacidad para trabajar por la paz, su calidad humana, no sé, un humanista, un hombre espectacular. Haber cerrado las importaciones cuando el país las necesitaba. Funesto. La voz. No hablamos de eso, ¿no? A él le tocó lidiar con una crisis económica compleja. Roberto Junquito fue su segundo ministro de Hacienda, donde esa devaluación gota a gota se volvió a chorros, ¿no? Y se devaluó mucho la moneda y logró lidiar con ese coletazo de la crisis de la deuda latinoamericana que no fue tan fuerte en Colombia como en otros países. Y lo hizo con éxito. Cuando el sí se puede se volvió sí se puede. Pero lo hizo con éxito. Y podría, es una excepción el hecho de que fuera una persona de cuna humilde que llegó a ocupar la primera magistratura, o fue una ventana que se fue cerrando después. ¿Usted cómo lo ve, Enrique? Lo que pasa es que en ese momento cualquier persona, si se encauzaba en un horizonte político hábil, podía llegar a ser presidente. Hoy ya claramente eso no pasa.
Hoy la mediación tecnocrática y un poco el reconocimiento a través de lo académico se han convertido en las verdaderas barreras. Y vamos hacia una sociedad en la que solamente podrán ser aspirantes a presidentes individuos con un perfil académico alto. Esa circunstancia no caracterizaba la vida de Belisario y se evaluaba muy bien el que una persona de origen humilde pudiera ascender en los escenarios de la política. Algo similar pasó pues con Jorge Eliezer Gaitán, que pasó con muchos otros. Marco Fidel Suárez también se cita en la misma línea. Sí, en la misma línea. El origen humilde era distinto y entendido como una oportunidad hasta un cierto grado, porque no estaba tan mediado como lo está hoy en la sociedad contemporánea. ¿Usted se llevó algún secreto a la tumba? Dicen que algo escribió. Yo leí en El Espectador el día de ayer que... Algo escribió, algo había dicho que había dicho que después de su muerte ¿Pero quiere usted, contar a usted esa le quedó historia. alguna duda de algo? Yo creo que se va a revelar el escrito y la gente va a decir aquí no hay nada nuevo. Es lo que me parece a mí, ¿no? Yo quiero decir algo sobre lo de movilidad social. Yo escribí en este librito un artículo sobre movilidad social, no para presidentes, sino en general, donde hago algunas comparaciones y muestro que Colombia ha tenido menores niveles de movilidad que otros países de América Latina, pero es comparándola en general. Si yo miro el Congreso, por ejemplo, yo veo movilidad social en todo caso, ¿no? Yo no creo que las puertas de llegada a la política en Colombia estén completamente vedadas para una persona que tenga un origen socioeconómico desfavorable. Para presidente no sé, sería más difícil. Miremos los últimos presidentes. Los que siguieron, por ejemplo. Entonces siguió Barco. Barco tenía un origen aristocrático bogotano. César Gaviria no. César Gaviria no. Gaviria, lo que pasa es que César Gaviria llega de un modo también complejo. Ernesto Samper sí, era también una más o menos familia, pero un poco más de intelectuales. Sí. Andrés Pastrana, hijo de presidente, pero Misael Pastrana no había tenido, dijéramos, un origen de alcurnia. Álvaro Uribe no mucho, no era, dijéramos, aristocrático. Pero de tenedor de tierra, no de arriero de mulas, ¿no? No de arriero de mulas, sino de arriero de mulas, pero no era una persona, dijéramos, que pertenecía a una aristocracia. Iván Duque, que sería el tecnócrata. Pero Iván Duque, su padre fue o había sido ministro, había estado conectado con ese Frente Nacional. Yo no creo que uno pueda decir, Enrique, que nuestros presidentes vayan a tener orígenes socioeconómicos privilegiados plenamente. Eso sí, van a tener que tener algo de educación. Sí, exacto. El capital humano. Es que es distinto el origen socioeconómico que la cuestión educativa. Por eso yo digo que se han creado nuevos patrones de mediación. Pero independientemente de eso, la perspectiva es que hay muchas más posibilidades de hacer cosas y de ser cosas en la sociedad de hoy. Cosa que en los tiempos de Belisario no era posible. Además, como digo, solo ser médico o abogado daba horizonte de reconocimiento. Sí, o las profesiones liberales tradicionales. Ahora me pareció interesante que lo recordaran por su poesía y por el lenguaje también, muchos de usted lo mencionó, la voz y la cadencia. Algo quedó de eso, ¿no? Señores, muchas gracias a ustedes por este recuento, este espejo que nos pusimos a la historia de los 80s. Llegó la presidencia el año en que yo nací, así que aprendí algunas cosas esta noche. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.